Jehová revela las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Texto temático: una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Revelación 1:1. ¿Qué respondería a las siguientes cuestiones? ¿Qué partes de la estatua inmensa representan a la potencia mundial angloamericana? Según la visión del apóstol Juan, ¿qué relación existe entre la potencia mundial angloamericana y las Naciones Unidas? ¿Cómo profetizaron Daniel y Juan el fin de los gobiernos humanos? ¿Qué comprenderemos al analizar las profecías de Daniel y Juan? ¿A quiénes representan las primeras 6 cabezas de la bestia salvaje? Las profecías de Daniel y Juan están muy entrelazadas. Si las analizamos, comprenderemos el significado de muchos acontecimientos mundiales presentes y futuros. ¿Qué relación hay entre la bestia salvaje de la visión de Juan, la espantosa bestia de 10 cuernos del relato de Daniel y la estatua inmensa del sueño que interpretó Daniel? ¿Y a qué debería impulsarnos el hecho de entender claramente estas profecías? Comencemos con la bestia salvaje de la visión de Juan. Como vimos en el artículo anterior, sus primeras 6 cabezas representan a Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Todas estas potencias demostraron ser enemigas de la descendencia de la mujer. Siglos después de que Juan escribiera su visión, Roma seguía siendo una fuerza política dominante. Sin embargo, llegaría el momento en que la 7ª cabeza ocuparía su lugar. ¿Qué potencia mundial sería esa y cómo trataría a la descendencia de la mujer? El ascenso de Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿A quién representó la espantosa bestia de 10 cuernos y qué simbolizan los 10 cuernos? Para identificar a la 7ª cabeza de la bestia salvaje del capítulo 13 de Revelación, tenemos que comparar la visión de Juan con la espantosa bestia de 10 cuernos que vio Daniel. Daniel 7:7 y 8 dice: Después de esto seguí contemplando en las visiones de la noche, y, pues vea, una 4ª bestia, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte. Y tenía dientes de hierro, grandes. Estaba devorando y triturando, y lo que quedaba lo estaba pisoteando con sus pies. Y era una cosa diferente de todas las otras bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Seguí considerando los cuernos, y, mire, otro cuerno, uno pequeño, salió entre ellos, y hubo 3 de los primeros cuernos que fueron arrancados de delante de él. Y, mire, había ojos como los ojos de un hombre en este cuerno, y había una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Y versículos 23 y 24 dicen: Esto es lo que él dijo: En cuanto a la 4ª bestia, hay un 4º reino que llegará a existir en la tierra que será diferente de todos los demás reinos, y devorará toda la tierra y la hollará y triturará. Y en cuanto a los 10 cuernos, de ese reino hay 10 reyes que se levantarán, y hasta otro se levantará después de ellos, y él mismo será diferente de los primeros, y a 3 reyes humillará. En la Biblia, el número 10 suele utilizarse como símbolo de un grupo completo. En este caso, se refiere a todos los gobiernos que surgieron del Imperio Romano. Esta bestia representó a la potencia mundial romana. A partir del siglo V, este imperio comenzó a fragmentarse. Así pues, los 10 cuernos que le crecieron a la bestia en la cabeza simbolizan los gobiernos que surgieron del Imperio Romano. ¿Qué hizo el cuerno pequeño? ¿Quién es la 7ª cabeza de la bestia salvaje? A la bestia de 10 cuernos de la profecía de Daniel le crece otro, uno pequeño, que arranca 3 de los cuernos. Esto se cumplió cuando Gran Bretaña, que había pertenecido al Imperio Romano, empezó a cobrar relevancia. Hasta el siglo XVII había sido una potencia relativamente insignificante. Había otras 3 regiones del ya caído Imperio Romano que eran mucho más influyentes: España, los Países Bajos y Francia. Pero Gran Bretaña las fue sacando una por una de sus importantes posiciones. Para mediados del siglo XVIII,
estaba en vías de ser el país más poderoso del planeta. Entonces, ¿se había convertido en la séptima cabeza de la bestia salvaje? Todavía no. Aunque Gran Bretaña alcanzó mucha importancia, sus colonias norteamericanas se convirtieron en una nación independiente, Estados Unidos, que también se hizo muy poderosa gracias a la protección naval británica. Para 1914, cuando comenzó el Día del Señor, Gran Bretaña había forjado el mayor imperio de la historia y Estados Unidos se había convertido en la mayor potencia industrial del mundo. Aunque sus integrantes existen desde el siglo XVIII, Juan indica que esta potencia dual surgiría al principio del Día del Señor. De hecho, el cumplimiento de las visiones de revelación tiene lugar durante el Día del Señor, Revelación 1:10. De modo que fue en la Primera Guerra Mundial cuando la séptima cabeza comenzó a funcionar como una potencia mundial conjunta. Durante la Primera Guerra Mundial, ambas naciones formaron una alianza especial. Así fue como surgió la séptima cabeza de la bestia, la potencia mundial angloamericana. ¿Cómo trató esta cabeza a la descendencia de la mujer? ¿Cómo ha tratado la séptima cabeza al pueblo de Dios? Tan pronto como dio comienzo el Día del Señor, la séptima cabeza lanzó un ataque contra el pueblo de Dios, es decir, los hermanos de Cristo que quedaban en la tierra. Jesús había predicho que, durante su presencia, un resto de la descendencia estaría activo en la tierra. Pues bien, la potencia mundial angloamericana inició una guerra contra los santos. Revelación 13:3 y 7. Durante la Primera Guerra Mundial, persiguió al pueblo de Dios, prohibió algunas de sus publicaciones y encarceló a varios representantes del esclavo fiel. De hecho, logró que la predicación quedara en un punto muerto durante cierto período, tal y como Jehová le había revelado a Juan. No obstante, Dios también le anunció a Juan que la parte secundaria de la descendencia reviviría y aumentaría su actividad espiritual. ¿Se cumplieron estas predicciones? La historia de los siervos de Jehová de tiempos modernos así lo atestigua. La potencia angloamericana y los pies de hierro y barro. ¿Qué relación existe entre la séptima cabeza de la bestia salvaje y la estatua inmensa? Pues bien, Gran Bretaña y por extensión Estados Unidos proceden del Imperio Romano. ¿Y qué hay de los pies de la gran imagen? Según la visión de Daniel, son una mezcla de hierro y barro. Daniel 2:41-43 dice: Y como contemplaste que los pies y los dedos de los pies eran en parte de barro moldeado de un alfarero y en parte de hierro, el reino mismo resultará dividido, pero algo de la dureza del hierro resultará haber en él, puesto que contemplaste al hierro mezclado con barro húmedo. Y en cuanto a que los dedos de los pies sean en parte de hierro y en parte de barro moldeado, el reino en parte resultará fuerte y en parte resultará frágil. Como contemplaste hierro mezclado con barro húmedo, llegarán a estar mezclados con la prole de la humanidad, pero no resultará que se mantengan pegados, este a aquel, tal como el hierro no se mezcla con barro moldeado. Esta descripción coincide con el momento en que surgiría la séptima cabeza, la potencia mundial angloamericana. Tal como una estructura hecha de hierro mezclado con barro es más débil que una hecha solo de hierro, la potencia mundial angloamericana es más débil que la potencia mundial de la que surgió. ¿Por qué más débil? ¿Cómo demostró la séptima potencia mundial ser fuerte como el hierro? ¿Qué representa el barro de los pies de la estatua? En ocasiones, la séptima cabeza de la bestia ha demostrado ser fuerte como el hierro. Por ejemplo, con su victoria en la Primera Guerra Mundial. Y este hecho también resultó evidente durante la Segunda. Daniel predijo la terrible destrucción que este rey provocaría durante dicha guerra con estas palabras: de manera maravillosa, es decir, asombrosa, causará ruina. Daniel 8:24. Por ejemplo, Estados Unidos causó una destrucción sin precedentes con las 2 bombas atómicas que lanzó sobre un enemigo de la potencia dual angloamericana. Tras aquel conflicto, aún ha habido ocasiones en que ha manifestado esta actitud férrea. Sin embargo,
Desde su mismo principio, ese hierro ha estado mezclado con barro. ¿En qué sentido? Desde hace mucho tiempo, los siervos de Jehová han tratado de comprender qué simbolizan los pies de la imagen. En Daniel 2:41 se dice que la mezcla de hierro y barro es un solo reino, no varios. Así pues, el barro representa elementos que existen dentro de la esfera de influencia de la potencia mundial angloamericana y la hacen más débil que el Imperio Romano, que fue sólido como el hierro. Daniel señala que este barro es la prole de la humanidad, o sea, la gente común. Daniel 2:43. En la potencia mundial angloamericana, las personas han reclamado sus derechos a través de sindicatos, movimientos independentistas y campañas a favor de los derechos civiles. Los ciudadanos corrientes han minado la capacidad de esta potencia para actuar con la fuerza del hierro. Además, debido a las ideologías opuestas y a los escasos márgenes con que ganan las elecciones, ni siquiera los líderes más populares cuentan con una clara mayoría que les permita llevar a la práctica sus programas. Es tal como profetizó Daniel. El reino en parte resultará fuerte y en parte resultará frágil. Daniel 2:42. ¿Qué futuro les aguarda a los pies? ¿A qué conclusión llegamos respecto al número de dedos de los pies? Durante el siglo XXI, Gran Bretaña y Estados Unidos han mantenido su alianza y a menudo actúan juntos en los asuntos mundiales. Las profecías de la estatua inmensa y la bestia salvaje confirman que la potencia mundial angloamericana no será reemplazada por ninguna otra. Y aunque esta última potencia mundial sea más débil que la simbolizada por las piernas de hierro, no se desintegrará por sí sola. ¿Tiene algún significado especial el número de dedos de los pies? Recordemos que, en otras visiones, Daniel sí da números exactos, como en el caso de los cuernos de algunas bestias. Esos números sí son importantes. Sin embargo, el profeta no especifica cuántos dedos tiene la estatua en los pies. Por consiguiente, parece que la cantidad no tiene mayor importancia, al igual que sucede con el número de los brazos, las manos y sus dedos, las piernas y los pies. Lo que se destaca es que los dedos de los pies estarían hechos de hierro y barro. De esto se deduce que, cuando la piedra que representa al reino de Dios golpee los pies de la estatua, el gobierno dominante en el mundo será la potencia angloamericana. La potencia angloamericana y la bestia salvaje de dos cuernos. Párrafos 12 y 13 pregunta: ¿a quién representa la bestia salvaje de dos cuernos y qué hizo? Aunque la potencia mundial angloamericana es una mezcla de hierro y barro, las visiones que Jesús le envió a Juan indican que dicha potencia seguiría desempeñando un papel clave en los últimos días. ¿En qué sentido? Juan vio una extraña bestia salvaje que tenía dos cuernos y hablaba como un dragón. ¿A quién representa? Pues bien, los dos cuernos indican que es una potencia dual. Se trata también de la potencia mundial angloamericana, solo que en una función especial. Revelación 13, 11 a 15 dice: Y vi otra bestia salvaje que ascendía de la tierra, y tenía dos cuernos como un cordero, pero empezó a hablar como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje a su vista, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia salvaje, cuyo golpe de muerte fue sanado. Y ejecuta grandes señales, de modo que hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra a vista de la humanidad. Y extravía a los que moran en la tierra, a causa de las señales que se le concedió ejecutar a vista de la bestia salvaje, mientras dice a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia salvaje que tuvo el golpe de espada y sin embargo revivió. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara a todos los que no adoraran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. Esta bestia de dos cuernos promueve la creación de una imagen de la bestia salvaje. Juan escribió que dicha imagen aparecería, luego desaparecería y de nuevo se levantaría. Hay una organización que encaja con esta descripción, una que fue fundada a instancias de Gran Bretaña y Estados Unidos,
con la intención de unir y actuar en representación de los gobiernos del mundo. Este organismo, conocido como la Sociedad de Naciones, apareció tras la Primera Guerra Mundial y desapareció cuando estalló la Segunda. Durante este conflicto, el pueblo de Dios anunció que, según la profecía de Revelación, la imagen de la bestia salvaje se levantaría de nuevo. Y de hecho así fue, pues resurgió con el nombre de Naciones Unidas. ¿Por qué dijo Juan que la imagen de la bestia es un octavo rey? Juan indicó que la imagen de la bestia es un octavo rey. Esto no significa que sea una octava cabeza de la bestia salvaje original. En realidad, no es más que una imagen de dicha bestia. Todo su poder procede de las naciones que la conforman, especialmente de su principal promotor, la potencia mundial angloamericana. Revelación 17, 10 y 11. Entonces, ¿por qué dijo Juan que es un rey? Porque ha recibido autoridad para realizar una acción que provocará una serie de acontecimientos que cambiarán el curso de la historia. La imagen de la bestia devora a la ramera. ¿A quién representa la ramera y qué les ha ocurrido a sus aguas? Según cuenta Juan, a lomos de una monstruosa bestia de color rojo escarlata, la imagen de la bestia salvaje, va una ramera. Esta prostituta simbólica lleva el nombre Babilonia la Grande y domina a la bestia. Revelación 17, 1 a 6. ¿A quién representa la ramera? A todas las religiones falsas, entre las que destacan las iglesias de la cristiandad. Las organizaciones religiosas le han dado su bendición a la imagen de la bestia y han tratado de influir en ella. Pero durante el día del Señor, Babilonia la Grande ha visto que sus aguas, es decir, la gente que la apoya, se han ido secando de forma alarmante. Cuando la imagen de la bestia apareció, las iglesias de la cristiandad, una parte muy influyente de Babilonia la Grande, dominaban el mundo occidental. Hoy día, sin embargo, las iglesias y sus ministros han perdido el respeto y el apoyo de las masas. De hecho, muchos ciudadanos opinan que la religión no es más que una fuente de conflictos. En esa zona del mundo, cada vez más intelectuales reclaman que la sociedad se libere de cualquier influencia religiosa. ¿Qué le ocurrirá dentro de poco a las religiones falsas y por qué sucederá? Ahora bien, las religiones falsas no desaparecerán poco a poco. La ramera seguirá siendo poderosa y tratando de manipular a los gobernantes hasta que llegue el momento en que Dios implante una idea en los corazones de estos. Revelación 17, 16 y 17 dice: Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes, y la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Dentro de poco, Jehová hará que los elementos políticos del sistema de Satanás, a través de las Naciones Unidas, ataquen a las religiones falsas y acaben con su influencia y sus riquezas. Hace solo unas décadas, algo así podría parecer improbable. Pero hoy es obvio que la ramera se tambalea sobre el lomo de la bestia escarlata. Eso sí, no se bajará suavemente. Su caída será repentina y violenta. El fin de las bestias. ¿Qué hará la bestia salvaje y cuál será el desenlace? Según Daniel 2:44, ¿qué reinos destruirá el reino de Dios? Una vez que la religión falsa sea aniquilada, la bestia salvaje, el sistema político de Satanás, será instigada a atacar al reino de Dios. Como el cielo está fuera de su alcance, los reyes humanos descargarán su ira contra los siervos terrestres de dicho reino. Pero el desenlace ya está escrito. Daniel predijo lo que sucederá en esta decisiva batalla. Daniel 2:44 dice: Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos,
y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. La bestia salvaje de Revelación 13:1, su imagen y la bestia de 2 cuernos serán destruidos. ¿Quiénes son todos estos reinos? Según predice Daniel 2:44, el reino de Dios triturará y pondrá fin a todos estos reinos. Esta profecía se refiere únicamente a los gobiernos que forman las partes de la estatua inmensa. ¿Y qué hay de los demás gobiernos? La profecía paralela de Revelación muestra el cuadro completo al revelar que se reunirá a los reyes de toda la tierra habitada para pelear contra Jehová en la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Revelación 16:14. Así, en Armagedón serán destruidos todos los gobiernos del mundo, no solo los de la imagen de Daniel. Párrafo 19 pregunta: ¿de qué podemos estar seguros y qué debemos hacer ahora? Nosotros vivimos en el período de la 7ª cabeza. No aparecerá ninguna más antes de que la bestia sea destruida. Por lo tanto, cuando la religión falsa sea aniquilada, la potencia mundial predominante será la angloamericana. No olvidemos que las profecías de Daniel y Juan se han cumplido hasta el más mínimo detalle. Así pues, podemos estar seguros de que el fin de la religión falsa y la batalla de Armagedón están muy cerca. En efecto, Dios nos ha revelado lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Prestaremos atención a las profecías? El momento de ponerse de parte de Jehová y apoyar su reino es ahora. Después de haber escuchado este artículo, ¿qué respondería? ¿Qué partes de la estatua inmensa representan a la potencia mundial angloamericana? Según la visión del apóstol Juan, ¿qué relación existe entre la potencia mundial angloamericana y las Naciones Unidas? ¿Cómo profetizaron Daniel y Juan el fin de los gobiernos humanos?